En un parpadeo, la vida de Salvador Cabañas cambió radicalmente. La estrella del fútbol paraguayo, quien en su momento brilló con el Club América y la selección de Paraguay, vio su carrera truncada por un evento devastador. El 25 de enero de 2010, un impacto de bala en la cabeza dentro de un club nocturno en la Ciudad de México lo dejó luchando por sobrevivir. Pero quizás lo más desgarrador de su historia fue la traición de su propia esposa en el instante en que más la necesitaba. ¿Qué ha sido de Salvador Cabañas desde aquel fatídico episodio con J. Cata Valderas? ¿Cómo logró sobreponerse a una prueba tan oscura y renacer de las cenizas? Acompáñanos en este recorrido por la conmovedora historia de Salvador Cabañas. Nacido el 5 de agosto de 1980 en Itá, Paraguay, su trayectoria en el fútbol inició el 12 de octubre de 1998, marcando el comienzo de una carrera repleta de éxitos y desafíos inimaginables. Desde niño, Salvador soñaba con convertirse en futbolista profesional. A los 5 años, comenzó como arquero en un equipo de su localidad, pasando incontables horas con el balón en sus pies. Un episodio en particular dejó una marca imborrable en su juventud. Un entrenador le dijo que aún no estaba preparado y le sugirió que regresara en unos años. En lugar de rendirse, Salvador volvió al día siguiente, dispuesto a demostrar su valía. Su mensaje fue claro: nadie le arrebataría sus sueños. Enfrentando la adversidad con determinación, trabajó arduamente hasta asegurar su lugar en el equipo. El gran momento de Salvador llegó en un amistoso cuando su equipo iba en desventaja. Aprovechó la oportunidad desde el banquillo y marcó 2 goles de forma rápida, asegurando su presencia en la cancha. A partir de ahí, su ascenso como delantero letal fue imparable. Entre 1998 y 2014, su nombre resonó en estadios de todo el mundo. Con apenas 13 años, debutó en la Primera División de Paraguay con el Club 12 de Octubre, desempeñándose como lateral izquierdo. En 1999, pasó al Guaraní antes de regresar al 12 de octubre en 2001. Poco después, emprendió rumbo a Chile para unirse al Audax Italiano, donde llevó la camiseta número 10 durante la temporada 2001-2009. Luego de algunas negociaciones con la dirigencia del equipo chileno, Cabañas recibió una oferta para unirse definitivamente. A pesar de las limitaciones económicas, su deseo de jugar era más fuerte. En el torneo Apertura de 2003, demostró su talento al anotar 18 goles, llevándose el título de máximo artillero de la Liga Chilena. Ese mismo año, dejó su huella en el fútbol mexicano, donde en su primera temporada convirtió 5 goles. A finales de 2004, su carrera tomó un giro crucial con la llegada del entrenador Didi Pereira. Bajo su dirección, Cabañas alcanzó un ritmo impresionante, entrando en la contienda por el título de máximo goleador. Concluyó la temporada con 15 anotaciones, quedando a un gol de los líderes Bruno Marioni y Andrés Silvera. Uno de los momentos determinantes de esa campaña sucedió en un enfrentamiento contra Cruz Azul. A pesar de su destacada actuación, un error defensivo provocó un empate que se sintió como una derrota. Desde entonces, Cabañas se consolidó como uno de los jugadores extranjeros más influyentes en el fútbol mexicano, destacando por su olfato goleador, su capacidad de juego fuera del área y su liderazgo en el campo. En el torneo Clausura de 2006, compartió el título de máximo anotador con Sebastián Abreu, sumando 11 goles, más 3 adicionales en el mismo certamen. Para entonces, ya había escrito su nombre en la historia de los Jaguares de Chiapas como su goleador más prolífico, con más de 50 tantos a su cuenta. No obstante, tras la salida de Blanco, Cabañas emergió como la figura indiscutible del equipo junto al guardameta Guillermo Ochoa. Su constancia brilló y se convirtió en el máximo anotador de la Copa Libertadores en los torneos de 2007 y 2008. Al reflexionar sobre su paso por el América, Cabañas recordó cuánto admiraba a sus compañeros y cómo siempre soñó con compartir la cancha con ellos.
Su etapa en el conjunto azul crema representó el punto más alto de su carrera, logrando su mejor promedio de anotaciones con poco más de medio gol por encuentro, un salto notable en comparación con sus registros previos. Antes de llegar al América, sus cifras eran inferiores. Menos de un tercio de gol por partido en el Club 12 de Octubre y en la selección paraguaya, poco más de medio tanto en Guaraní y Audax Italiano de Chile, mientras que en Tigres no logró marcar. El 18 de enero de 2009, en el arranque del torneo Clausura, Cabañas alcanzó un hito significativo al anotar 2 dianas frente a Santos Laguna, con lo que llegó a la cifra de 100 goles en el fútbol mexicano. Era exactamente el delantero que el América necesitaba, consolidándose como una pieza fundamental del equipo. Durante su estancia en el club, disputó más de 160 encuentros, acumulando casi un centenar de goles y aportando una cantidad considerable de asistencias. Además, fue clave en la obtención del título de la Interliga 2008, donde el América superó a Cruz Azul en la tanda de penales. En ese torneo, Cabañas compartió el puesto de máximo goleador del equipo junto a Alejandro Argüello, ambos con 3 anotaciones. Al recordar su paso por el América, Cabañas hablaba con cariño de las amistades que forjó, en especial con Federico Insúa y Cuauhtémoc Blanco, 2 jugadores a quienes respetaba profundamente por su talento, tanto dentro del campo como en los entrenamientos. Cuando llegó al club, se le asignó el dorsal 9, ya que el número 10 pertenecía a Blanco, el capitán. Sin embargo, no tardó en demostrar su valía y superar los logros del ídolo americanista, consiguiéndolo en menos de 6 meses, algo que a Blanco le tomó más tiempo. En una conmovedora entrevista con la emisora monumental 1080 en Paraguay, Cabañas recordó aquellos días con gran respeto por sus colegas. Me llevaba bien con Tony, con todos, con Memo, con Gringo, con la mayoría de los jugadores. Me recibieron con los brazos abiertos, expresó con gratitud. El 25 de enero de 2010 quedó marcado como el punto de quiebre en la vida de Salvador Cabañas, significando el abrupto final de su trayectoria futbolística y un giro drástico en su destino. Aquella madrugada, el delantero paraguayo, que en ese momento tenía contrato con el América, disfrutaba su tiempo libre en un bar de la Ciudad de México. Lo que ocurrió después quedó envuelto en incertidumbre y confusión. De manera repentina, fue víctima de un ataque que puso en riesgo su vida. Se dice que la muerte puede llegar en cualquier momento y en cualquier lugar, y para Cabañas, esa aterradora posibilidad se hizo realidad en las primeras horas de ese día. Antes del incidente, se encontraba acompañado por su esposa y su cuñado en una mesa, pero cuando notaron que tardaba más de lo habitual en regresar, la preocupación se apoderó de ellos. Inquietos, decidieron buscarlo en el baño. Sin embargo, los empleados del establecimiento les impidieron el acceso. Todo parecía extraño, y la situación se tornó aún más inquietante cuando su cuñado comenzó a exigir respuestas al encargado del lugar, pero solo obtuvo evasivas, lo que aumentó la angustia. Ante la incertidumbre, decidieron forzar la puerta y al lograr entrar, encontraron a los paramédicos ya trabajando en la escena. Salvador fue colocado de inmediato en una camilla y trasladado de urgencia al hospital. Su esposa lo acompañó en el trayecto, pero los médicos no daban muchas esperanzas. Sus palabras fueron devastadoras. Es posible que sea demasiado tarde, solo queda esperar lo peor. Durante el trayecto en la ambulancia, el personal de emergencias le informó a su esposa que únicamente una persona podía viajar con él. Al arribar al hospital, Cabañas apenas se aferraba a la vida. Los médicos actuaron con rapidez, intentando salvarlo, aunque su organismo comenzaba a fallar. En ese instante, el futbolista sintió que estaba al borde de la muerte. No recordaba sentir dolor, pero sí experimentó algo asombroso, lo que describió como una experiencia celestial. Me vi recorriendo un sendero cubierto de vegetación, recordó Salvador más tarde, y continué caminando hasta que me encontré con Dios. Fue un instante que quedaría grabado en su memoria para siempre,
y a pesar de las adversidades que enfrentaba, logró sobrevivir. Tras el ataque, Salvador Cabañas se sumergió en un estado peculiar, casi irreal. Recordaba avanzar por un pasillo cubierto de plantas hasta que de repente divisó a su querida abuela. «¿Qué haces aquí, hijo?», le preguntó con ternura, despertando en él una fuerte emoción. Su abuela siempre le había brindado un cariño inmenso. Mientras seguía avanzando por lo que creía que era el sendero hacia el cielo, ocurrió algo inesperado. Al final del camino, se encontró cara a cara con Dios. Salvador relató que sintió su toque en la frente, justo donde había recibido el impacto de bala, y luego una mano descansando suavemente sobre su hombro izquierdo. «Mi compañero estaba ahí cuando, de repente, extendí mi mano hacia él», mencionó Salvador. «Le aseguré que estaría bien, y desde ese momento, mi recuperación comenzó». Sintió que la muerte, esa presencia que no distingue entre ricos y pobres, había estado a punto de llevárselo, pero finalmente se alejó. Salvador creía firmemente que Dios le había encomendado una misión: regresar y brindar apoyo a quienes lo necesitaban. «Lo importante es que sigo aquí, que estoy vivo», reflexionó, consciente de que se le había concedido una segunda oportunidad. En el hospital, tras una intervención quirúrgica de alto riesgo, los médicos lo indujeron a un coma. Aunque la operación fue exitosa, su estado continuaba siendo delicado. Los especialistas lograron controlar los efectos del coágulo y su recuperación comenzó a dar señales alentadoras. Sus padres, aferrados a la fe, confiaban en que estaban presenciando un milagro. A pesar de su fragilidad, Salvador logró articular algunas palabras para tranquilizar a su familia. «No voy a morir, no se preocupen. Voy a estar bien», les aseguró en su lengua guaraní, brindándoles la noticia esperanzadora que tanto necesitaban. Su determinación se reflejó en un gesto simple pero poderoso. Levantó el pulgar y esbozó una sonrisa, demostrando que su espíritu seguía intacto. En términos futbolísticos, Salvador Cabañas había alcanzado la cima de su carrera, anotando el gol más importante de su vida justo cuando todo parecía perdido. Cuando le preguntaron si estaba feliz, respondió sin dudar: «Sí, muy feliz de estar vivo y casi completamente recuperado. Muy pronto volveré a la cancha». Solo 23 días después del ataque, Salvador abandonó la unidad de cuidados intensivos y su recuperación fue nada menos que extraordinaria. El 2 de marzo, 36 días después del trágico suceso, recibió el alta médica oficial. Su proceso de rehabilitación continuó en una clínica en Buenos Aires, donde permaneció hasta mediados de septiembre. Al regresar a Paraguay, fue dado de alta de manera definitiva. Aunque volvió al fútbol en 2012, sus apariciones fueron limitadas. Primero jugó con el club 12 de octubre y luego con General Caballero, ambos equipos de la segunda división paraguaya. En 2014, tuvo una breve participación con el Canindeyú Sport, un equipo de cuarta división en Brasil, pero semanas después, el 29 de mayo, anunció su retiro definitivo del deporte. De aquel doloroso y transformador episodio, Salvador emergió con más fortaleza, enfocándose en su recuperación y reconstruyendo su resistencia física. Cuando le preguntaron qué era capaz de hacer ahora, respondió con orgullo: «Puedo patear nuevamente casi todo. El balón ya no es un problema». De vuelta en su natal Paraguay, reflexionó sobre lo ocurrido sin amargura. «No me arrepiento de haber ido a ese bar ni de lo que pasó», afirmó con una sonrisa serena. «Al principio pensé que todo había terminado, pero aprendí a perdonar, y aquí seguimos, avanzando». Durante su proceso de recuperación, Salvador Cabañas enfrentó una dura realidad. Perdió gran parte de lo que había construido.